Buenos días a todas y todos. Estamos hoy aquí ante la Consejería de Educación para poner un poco de luz en algo que deliberadamente el consejero de Educación del Partido Popular, del señor López Miras, pretende ocultar sistemáticamente. Y es que nos hablan de grandes inversiones, nos hablan de aumento de la plantilla docente, nos hablan de aumento de plazas, pero este relato evidentemente contiene una trampa, y es la trampa de mezclar los datos de la red pública y de la red privada. Un año tras otro, como en el comienzo del curso, el Partido Popular del señor López Miras y sus socios de ultraderecha tienen una estrategia, tienen un plan ideológico, que es acabar con la educación pública en favor de la educación privada. Lo hacen de manera sistemática, lo hacen dejando que las infraestructuras se deterioren, lo hacen negando recursos básicos, lo hacen negando, hacinando a alumnas y alumnos en barracones, niegan la climatización de las aulas, niegan la retirada del amianto de los centros, no aumentan las becas comedor y no mejoran el transporte escolar, entre otras cosas. Y ejemplos claros de lo que decimos que tienen un plan para en detrimento de la educación pública tenemos con varios ejemplos. Por ejemplo, perdona que repita, las aulas de 2 años. Las aulas de 2 años, que era una reivindicación social justa, porque ayuda a compatibilizar la vida laboral y familiar o mejorar la igualdad de oportunidades. Pues por cada aula que se crea en la educación pública se crean 5 en la educación privada. En los últimos 2 años se han invertido 6 millones de euros en abrir aulas de 2 años en la red privada. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en vez de generar el derecho en la red pública están estratégicamente desviando alumnado de edades tempranas a la educación privada. El Partido Popular del señor López Miras y sus socios de ultraderecha tienen una estrategia y un plan ideológico para la educación. Otro ejemplo es la formación profesional. En los últimos 12 años, de los más de 400 grupos nuevos que se han creado, el 64% se han implantado en la red privada. En los últimos 2 años, una inversión de más de 2,5 millones de euros se ha utilizado para crear plazas de formación profesional. Pero nadie nos puede decir, nadie sabe decirnos, nadie nos aclara si ha ido a la red pública o a la red privada, aunque si preguntamos, pues probablemente coincidiremos en la respuesta. Han convertido la formación profesional en un bien de mercado, en una mercancía, cuando debería haber sido una herramienta para mejorar el futuro laboral de nuestros jóvenes. Pero si no es suficiente con esta estrategia que tiene el Partido Popular, este año comenzamos el curso con una vergonzosa medida, y es han suspendido el plan de lengua árabe que venía implantándose en esta comunidad desde el año 2012. No es solamente eliminar una lengua, es atacar frontalmente a una parte de la comunidad educativa, es atacar a una parte de nuestra sociedad. Si hace 50 años los jornaleros eran españoles y españolas que emigraron a Europa en busca de una vida mejor y se encontraron con falta de derechos, con falta de recursos y con falta de apoyo, esta vez, y eso forma parte de nuestra memoria y de nuestra dolorosa memoria colectiva, esta vez los jornaleros son árabes, son personas de Ecuador, son personas de Ucrania que vienen con la misma idea, con la misma digna situación de buscarse una vida mejor. Permitiendo este hecho, lo que estamos haciendo es que se perpetúe ese doloroso tratamiento con el que se trató a nuestros antepasados en Europa. Desde Izquierda Unida lo tenemos claro: por cada euro que se destina a la educación privada, se roba 1 euro a la educación pública. Por cada aula que se abre de 2 años en la red privada, se están robando matrículas en la educación pública. Y por cada programa que se cierra en la educación pública, estamos un paso más cerca de una sociedad más excluyente y de odio. El Partido Popular está institucionalizando el odio como una estrategia también dentro del sistema educativo. Izquierda Unida va a plantar cara, como siempre, ante esta espiral belicista, lo podemos decir, en la que están convirtiendo
la educación y las herramientas con las que se están dotando. Izquierda Unida va a apostar siempre por una educación pública de calidad, inclusiva y confrontaremos con estas ideas de odio y tan excluyentes que el Partido Popular está implementando en esta comunidad. Sí, efectivamente, siempre hay dos momentos a lo largo del año donde conviene pararse a reflexionar profundamente sobre lo que está pasando en el sistema educativo. Uno es el trámite presupuestario, lógicamente, y otro es el comienzo de curso. Nos da esa posibilidad de analizar más en profundidad, más allá de los datos que cada año repite sistemáticamente el consejero de Educación y que no dicen gran cosa sobre la situación del sistema educativo. Como bien ha reflejado y ha explicado Penélope, la idea fundamental es reforzar la red privada concertada. Podemos seguir aduciendo datos, los hay. Abrimos la perspectiva en torno a los últimos que ha pasado los últimos 15 años. Los datos son abundantísimos, ¿no? Mientras el presupuesto dedicado a la concertación en estos últimos 15 años ha crecido un 86%, ahí están los datos de la cuenta general para poder comprobarlo. El presupuesto global de la educación, de la Consejería de Educación, ha crecido justo un 43%. Pero si además eliminamos la parte dedicada a la concertación en el presupuesto global, el presupuesto dedicado a la red pública ha crecido escasamente un 36% frente a ese 86% que ha crecido el presupuesto de la concertación. En fin, los datos son abundantísimos. Hemos hecho un documento recogiendo evolución del profesorado, evolución del número de grupos, evolución del alumnado, etcétera, etcétera. Y efectivamente, por ejemplo, el peso total del alumnado en el contexto de la región de Murcia, pues ha bajado de un 72%, de 72,3% de peso en la pública a un 69,7% en los dos últimos años. En definitiva, se detraen recursos de la red privada, o sea, recursos públicos para atender y consolidar una red privado concertada. La FP, de luego, es el dato más escandaloso últimamente, pero también en el caso, por ejemplo, de las infraestructuras educativas. El consejero ha dicho que este año es el año de mayor oferta, de más recursos disponibles para educación. Ya hemos visto que también son el año de más recursos económicos disponibles para la concertada. Pero en el caso de las infraestructuras hay que contradecir al consejero. La media de ejecución presupuestaria desde que el señor López Miras es presidente, desde el año 2018 con su primer presupuesto, es de un 45% de ejecución presupuestaria en inversiones educativas. Ha dispuesto de más de 180 millones de euros en estos 7 años, de los que ha ejecutado exactamente 84. Con el agravante de que el 71% de toda esa inversión en infraestructuras educativas son fondos provenientes del Estado y la Unión Europea. Por tanto, no solamente es un problema de falta de ejecución, de compromiso político, sino un problema incluso de gestión de un dinero que ponen a tu disposición y que ni siquiera es capaz de ejecutar. Prácticamente, es verdad que bueno, el año pasado, 2024, ha habido un repunte algo más de ejecución, en torno al 60%, pero este año ya en los primeros 7 meses, que llevamos ya con las cuentas publicadas en el portal de transparencia, la ejecución presupuestaria de infraestructura educativa es de 6,8 millones respecto a los 37 presupuestados. Por tanto, es una tónica de abandono donde no se enfrentan, por ejemplo, cuestiones tan importantes como la climatización de centros, como el tema de los cambios de cubierta, bueno, pues las ampliaciones que hay que hacer pendientes en institutos de hace ya bastantes cursos, o nuevos centros, como en el caso escandaloso que sigue sin solucionarse de los Alcázares, que bate récord en disponibilidad de barracones, que es la consecuencia final de este tipo de cuestiones. Y por último, quiero también resaltar otra cuestión importante, que es la cuestión de los servicios complementarios. También el gobierno regional se llena la boca de la ampliación en comedores escolares, ¿no? Hay que decir una cosa contundente y clara. Este gobierno regional deja fuera de becas de ayuda a comedor escolar a familias o a hijos de familias que están en situación de pobreza material severa. Es así como suena. No es que ya deje fuera a cantidad de familias en riesgo de exclusión social y de pobreza, es que un grado más allá, que es la pobreza material severa, muchos hijos de estas familias quedan fuera de las becas. ¿Por qué?
La razón es sencilla. A pesar de que el consejero presume del aumento de presupuesto, y es cierto, este año hemos pasado de 5,6 millones a 7 millones de euros en inversión de becas comedor, no se van a agotar, como no se ha agotado el presupuesto en el año 2024. ¿Por qué? Pues porque el requisito económico que establece la convocatoria, que no se puede superar, está muy por debajo de lo que es el requisito o lo que es el umbral que se marca de pobreza material severa. Por tanto, muchas familias que están en esta situación, según la consejería, tienen ingresos suficientes como para no acceder a una beca comedor. En fin, con eso se explica todo. Y por último también, otra idea que se me había pasado, pero yo creo que es importante, respecto al profesorado. Hemos recuperado por fin, entre el año pasado y el recorte de más de 2.000 profesores y profesoras que se produjo en el año 2000, en el curso 2013-2012. O sea, todos recuerdan que el año 2012 fue el año de los recortes presupuestarios consecuencia de la crisis económica y todavía se mantenían varios de esos recortes hasta que hubo en el año 2022 un acuerdo sindical con el gobierno central, esto es muy importante recordarlo, sobre la reducción de la jornada de la administración general, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, a 35 horas. Fruto de la aplicación de esas 35 horas, que el gobierno de López Mira se resistió como gato panza arriba a implantar en la región y fue fruto del empuje sindical que se consiguiera implantarlo aquí en la región también y de ese acuerdo sindical a nivel estatal, hoy, después de 2 años, podemos pues felicitarnos gracias a esa labor sindical importante, de haber recuperado ese recorte de profesorado que se produjo entonces. Como todavía se sigue manteniendo y no se ha recuperado, por ejemplo, el recorte en los gastos de funcionamiento de los centros educativos de secundaria. El año pasado hubo problemas y estamos a punto de que vuelvan a ocurrir otra vez cuando empiecen los gastos de calefacción en los próximos meses y otros gastos de suministro de los centros porque el gobierno regional no ha transferido, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero hay un porcentaje bastante inferior en dinero transferido ya a nivel del mes de julio a los centros, que este año está muy por debajo incluso de lo que ya se transfirió el año pasado. Y el año pasado ya hubo problemas. Por tanto, el presupuesto sigue siendo inferior al que ya hubo en el año 2010, por tanto, y además con retrasos de liquidez, esto nos va a llevar a que probablemente dentro de un par de meses estaremos hablando otra vez de los problemas de liquidez de los centros educativos de secundaria por falta de ejecución presupuestaria. Por tanto, un comienzo de curso que repite la misma situación, consolidación de la red privada concertada, mismas deficiencias en la red pública que el gobierno regional sigue de manera rutinaria sin afrontar.